Buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del equilibrio de los ecosistemas. Recordemos que en la clase anterior dimos todo lo que tiene que ver con las estrategias de supervivencia que utilizan las diferentes poblaciones, los diferentes organismos para sobrevivir o para su supervivencia. Y también hablamos sobre el flujo de la energía en los ecosistemas y además explicamos cada uno de los niveles tróficos que hacen parte de o que permiten el equilibrio en los ecosistemas. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las cadenas alimentarias, las redes alimentarias y las pirámides ecológicas en un ecosistema. Muy bien, entonces recordemos que cuando en un ecosistema el traspaso de energía no es el adecuado, no se está pasando la energía de un nivel trófico a otro de la manera adecuada, se dice que está en desequilibrio, o sea, no está equilibrada ese ecosistema. Para que un ecosistema esté en equilibrio debe haber ese paso de energía adecuadamente de un nivel trófico al otro. Entonces, uno de estos elementos que nos permiten observar cómo traspasa la energía de un organismo a otro son las cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias son representaciones lineales de las relaciones tróficas en un ecosistema. Acá lo que nos permite es observar qué qué organismo le brinda energía al otro y de qué manera obviamente fluye la energía en un ecosistema. Las flechitas en un ecosistema, perdón, en una cadena alimentaria son muy importantes porque acá observamos, por ejemplo, las flechas rojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están indicando las flechas? Las flechas siempre nos van a indicar en una cadena alimentaria quién le brinda energía a quién. Por ejemplo, acá esta planta obtiene la energía directamente del sol. Recordemos que todos los vegetales, todas las plantas, producen su propio alimento gracias a la energía solar. Entonces ellas obtienen la energía directamente del sol. Esto conlleva que ellos sean un productor, son los productores y por lo general se ubican de primeritas en una cadena alimentaria. Esa planta que observamos acá le brinda energía a los herbívoros, que son los que se alimentan de ella. En este caso, este venado, que es un consumidor primario, obtiene energía al consumir la planta. Entonces la planta le brinda energía al herbívoro, a este venado. Pero este venado le transfiere energía al león cuando este se lo consume. Entonces viene siendo el león un consumidor secundario o también llamado carnívoro. En otras cadenas alimentarias podemos encontrar también que el león puede ser un consumidor terciario cuando se alimenta de otro consumidor secundario, como es el caso si caza a una hiena y se come a una hiena, que la hiena también come venado, en ese caso sería el león un consumidor terciario. Este león le brinda energía al hongo. También el venado le pasa energía al hongo y la planta al hongo. ¿Por qué? Porque los hongos son descomponedores y ellos obtienen la energía de todos los otros organismos. Recordemos que él es como si fuese un reciclador. Obtienen la energía, reciclan la energía que dejan los cuerpos en descomposición del león, del venado
y de las plantas. En ese eslabón o en ese grupo de descomponedores no solo encontramos a los hongos, recordemos también que ahí se ubican las bacterias. Entonces, vamos ahora a hablar de las cadenas alimentarias. Perdón, de las redes alimentarias. Ya hablamos de las cadenas alimentarias, ahora vamos a hablar precisamente de las redes alimentarias. Entonces, ¿qué son las redes alimentarias? Muchas de las veces nos confundimos porque son muy similares, pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que una red alimentaria es la representación de varias cadenas alimentarias que suceden en un ecosistema. Entonces, ¿qué ocurre acá precisamente? Acá, por ejemplo, nos muestran las diferentes formas como se alimenta el conejo. Acá observamos que el conejo se alimenta de plantas, pero esta planta no le sirve solo de alimento al conejo, sino también al ratón. Aquí observamos una flechita del ratón al conejo, hay un error ahí, omítanlo, porque los conejos no se alimentan de ratones, es un error que hay ahí. Entonces, también nos muestra, por ejemplo, esta serpiente, si queremos representar, esta serpiente no solo se alimenta de ratones, sino que también puede comerse a un conejo. Lo mismo sucede con el águila come serpientes, puede comer ratones. Entonces, acá nos muestran cómo un animal puede alimentarse de varios organismos que están dentro de su mismo ecosistema. Entonces, aquí también estamos observando, por ejemplo, este león, cómo obtiene energía al alimentarse de diferentes animales. Por ejemplo, el gato de montaña le brinda energía, el chacal le brinda energía, la cabra también le brinda energía. Entonces, ¿cómo ese león obtiene energía desde tres organismos o tres animales diferentes? Desde tres animales diferentes. Entonces, aquí nos dicen que evidenciamos 5 cadenas alimentarias diferentes. Entonces vamos a identificar el árbol, pasa la cabra al zorro y el zorro se lo consume, le pasa o le transfiere energía al león. Una cadena alimentaria. Otra, el árbol al conejo, el conejo le transfiere energía al gato de montaña y el gato de montaña le transfiere energía al león. Hasta ahí van 2, ¿verdad? Acá vamos a ampliar la imagen para que se vea mejor. Vamos a ver acá, otra cadena alimentaria sería el ratón. El ratón se lo consume el gato de montaña y el gato de montaña le transfiere energía al león. Aquí van 3 cadenas alimentarias. Faltan 2, vamos a identificar 5. Otra, las plantas le transfieren energía al león, al ratón y el ratón al búho. Sería 4 cadenas alimentarias. Esa cadena alimentaria está pequeña. Y la quinta sería que el árbol le transfiere energía al ratón, el ratón a la serpiente y la serpiente al águila. Entonces ahí vemos 5 cadenas alimentarias para que nos quede claro que una red alimentaria es el conjunto de varias cadenas alimenticias o alimentarias también. Lo podemos encontrar también como redes tróficas y es lo mismo. Muy bien, eso con relación a las redes alimentarias. Es importante tener presente acá también que cuando
cuando desaparece alguno de estos animales le va a ocasionar o va a perjudicar a otro organismo. Por ejemplo, ¿qué sucedería si desaparece de esta cadena alimentaria el gato de montaña? ¿Quién se va a ver perjudicado? Se va a ver perjudicado el chacal y la cabra, porque el león ya no tiene gatos para alimentarse, entonces se va a alimentar solo de chacales y cabras. Por tal motivo se van a perjudicar estos dos. Además que como el señor conejo ya tiene un menor depredador, ya no hay gatos que lo consuman, entonces va a haber sobrepoblación de conejos. Y recordemos que los conejos son estrategas R, o sea, se reproducen con facilidad, rápidamente tienen muchos hijitos. Entonces, al desaparecer el gato de montaña, va a aumentar la población de conejos y va a disminuir los chacales y las cabras. Eso es importante tener en cuenta en una red alimentaria como en una cadena alimentaria también. Lo que sucede si desaparece alguno de esos organismos. Ahora bien, observemos en esta red alimentaria, planteemos qué pasaría si esta águila desapareciera de esa red alimentaria, no existiera más. ¿Qué sucedería? En esta red alimentaria no tendrían depredadores las serpientes, o sea, no hay quien se alimente de serpientes. Por tal motivo, va a aumentar indiscriminadamente la cantidad de serpientes, va a haber sobrepoblación de serpientes. Y al haber sobrepoblación de serpientes, van a necesitar más alimento. ¿Y a quién van a desaparecer? Van a desaparecer al señor ratón, porque al haber más sobrepoblación de serpientes van a comer más ratón, van a haber menos ratones, y por ende va a afectar también al búho, porque va a haber mayor competencia por alimento, porque el búho también se alimenta de ratón, y al aumentar las serpientes van a comer más ratones. Ahora bien, ¿qué sucedería si desaparece el conejo? ¿Quiénes se ven afectados? Se va a ver afectado el gato de montaña, porque va a tener que alimentarse solo de ratón. Se va a ver afectado el chacal, porque no va a tener conejos para comer, pero sí va a haber cabras. Entonces, en este caso, los mayormente afectados van a ser las cabras y los ratones, porque si no hay conejo, entonces los gatos de montaña van a comer más ratones, los chacales más cabras, y van a disminuir estas poblaciones, tanto de cabras como de conejos. Entonces, por ello es importante mantener un equilibrio y que exista cierta cantidad de individuos en cada uno de los niveles tróficos, que eso lo vamos a ver a continuación con respecto a las pirámides tróficas. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué sucedería si desaparece este león? ¿Qué sucedería? Si desaparece ese león, hay una sobrepoblación de gatos de montaña, de chacal y de cabras, porque no van a tener depredador. Más que todo estos dos, el gato y el chacal. Entonces, inmediatamente al haber sobrepoblación de estos dos, van a disminuir las otras poblaciones, porque van a comer más animales de los que están en un nivel trófico menor. Y por último, ¿qué sucedería si desaparecen las plantas de esta pirámide, perdón, de esta red trófica? ¿Qué pasa? Inmediatamente va a desaparecer toda la red alimentaria o toda la red trófica. ¿Por qué? Porque las plantas son la base de toda cadena alimentaria y de toda red alimentaria. Entonces, observemos que todo parte de la planta, todos parten de las plantas, porque las plantas son los productores, ellos son los que
toman la energía de la luz solar para luego transferírsela a los herbívoros. Si desaparecen las plantas, inmediatamente ocurre un colapso en ese ecosistema y desaparecen, mueren todos los seres vivos. Quedarían vivos hasta cierto punto las bacterias y los hongos, que son los que se alimentan de los restos de esos organismos, pero después que se acaban todos esos restos, desaparecen, mueren. Por ello es que son importantes las plantas en todo ecosistema, porque ellas son las productoras de la energía. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las pirámides ecológicas. ¿Qué son las pirámides ecológicas? Entonces las pirámides ecológicas no son más nada que las representaciones que nos muestra dónde se ubican a los organismos en diferentes niveles de una estructura vertical. Por lo general, si tienen o mantienen una forma de pirámide, se dice que un ecosistema está en equilibrio. O sea que si nos muestra una pirámide invertida, o sea, al revés, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que ese ecosistema está en desequilibrio. Por eso se llama pirámides ecológicas, porque la sola forma nos indica si está o no está en equilibrio. Entonces vamos a ir a la primera. Hay tres tipos de pirámides: la pirámide de número, la pirámide de biomasa y las pirámides de energía. Vamos a ir a las pirámides de número. Acá observamos. Entonces, ¿qué nos muestra una pirámide de número? Las pirámides de número lo que hacen es representarnos la cantidad de organismos que hay en un determinado nivel trófico. Entonces observamos acá, nos indica que entre el primer nivel, el que está más abajito, debe haber mayor cantidad que el que está de último. Entonces encontramos la cantidad de productores, que es el color azul, cantidad de consumidores primarios, o sea, herbívoros, cantidad de consumidores secundarios, carnívoros, y cantidad de consumidores terciarios. Ahí podemos encontrar tanto carnívoros o omnívoros, que se alimentan tanto de consumidores primarios como secundarios. Entonces observemos que se debe mantener una forma de pirámide. Cuando mantiene esa forma de pirámide, decimos que está en equilibrio. Entonces, por ejemplo, en este tipo de, vamos a plantear aquí, existen los manzanos, cantidad de, acá siempre por lo general se toma en cuenta una especie específica. Por ejemplo, aquí en cantidad de productores encontramos el manzano, en cantidad de consumidores secundarios vamos a encontrar las mariquitas. Entonces aquí nos van a dar por número, la cantidad por número. Digamos que aquí hay 20 manzanos y cantidad de consumidores primarios, que son mariquitas específicamente, van a haber 40. ¿Por qué van a haber más? Porque obviamente las mariquitas son muy pequeñitas, entonces 20 manzanos le va a soportar esa cantidad. Y luego vienen las mantis religiosas, que se alimentan de las mariquitas. Digamos que hay aproximadamente 35. Y por último, las aves, van a haber 10, que son las que se alimentan de esas, menos unas 5, por ejemplo. Entonces, acá nos muestran el número de individuos que van a haber en cada uno de los niveles tróficos en una cadena alimentaria. Eso se le llama pirámide de número. Ahora vamos a hablar de la pirámide de biomasa. Entonces acá en la pirámide de biomasa, que es la que observamos acá,
nos representa la materia total de los organismos que se encuentran en ese nivel trófico. Por ejemplo, anteriormente en la pirámide de números yo les decía es la cantidad de individuos que hay en cada cadena trófica, ¿verdad? Acá nos muestran es la cantidad de biomasas, toda la materia en general que hay. Entonces, la biomasa de los productores vendrían siendo todas las especies de plantas que hay en ese ecosistema, todas las plantas. ¿Qué tanta materia hay? Entonces, todas las plantas que hay. Esa es la biomasa de los productores. Biomasa de los consumidores primarios. Entonces, ¿cuánta materia hay en total de todos los consumidores primarios que hay en esa cadena alimentaria? Después viene la biomasa de los consumidores secundarios, es el total de todos los consumidores secundarios. Igualmente, la biomasa de los consumidores terciarios es toda la materia en general que hay en ese nivel. Aquí es en general todo. El de número es teniendo en cuenta la cantidad de organismos específicos que hay. ¿Cuántos organismos específicos? La biomasa es el total de ese nivel trófico. Y por último tenemos las pirámides de energía. Entonces, en este tipo de pirámides, lo que encontramos es representar el flujo de la energía o el paso de la energía de un nivel trófico a otro. Entonces aquí encontramos en el primer eslabón la energía de los productores. Esta sí, obviamente siempre va a estar perfecta. Esta es una pirámide perfecta. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de energía siempre la van a tener los productores y eso es importante que lo tengan presente. Entonces, cuando les pregunte cuáles organismos o qué nivel trófico tiene la mayor cantidad de energía, siempre van a ser los productores. Luego van a seguir los primarios, luego los secundarios y por último los terciarios. ¿Por qué? Porque a medida que la energía va traspasando de un nivel trófico a otro, va disminuyendo. Por ello, si yo coloco a comparar la energía en los consumidores terciarios con los primarios, ¿quién tiene mayor energía? Los primarios. Se dice que a medida que va pasando de un eslabón a otro se va perdiendo el 10% de energía. Por ello es que los consumidores terciarios y los secundarios van a tener menor cantidad de energía que los anteriores. En algunos, aquí no tenemos los descomponedores. Bueno, ¿y qué sucede con los descomponedores? Lo que pasa es que los descomponedores obtienen energía de estos 4 niveles tróficos. Por ello, siempre se encuentran o no los dejan por fuera de esta pirámide, porque aquí nos muestra quién le transfiere energía a quién. Entonces, los descomponedores los ubicaríamos en esta parte, reciclando la energía. Recordemos que son como unos recicladores. La energía de todos estos niveles tróficos. Entonces, eso es importante tener presente. Además que si encontramos en alguna pirámide o una pirámide invertida, ya sea de número, de biomasa o de energía, inmediatamente nos damos cuenta o eso nos indica de que ese ecosistema está en desequilibrio, está totalmente en desequilibrio. Eso es importante, muy importante tenerlo presente, ya que pues cada uno de esos niveles nos indican cómo está ese ecosistema. Entonces vamos a dejar hasta acá
la temática del equilibrio de los ecosistemas como tal. Entonces, que tengan un feliz y bendecido día, mis hijitos. Muy bien, entonces recordemos que cuando en un ecosistema el traspaso de energía no es el adecuado, no se está pasando la energía de un nivel trófico a otro de la manera adecuada, se dice que está en desequilibrio, o sea, no está equilibrada ese ecosistema. Para que un ecosistema esté en equilibrio debe haber ese paso de energía adecuadamente de un nivel trófico al otro. Entonces, uno de estos elementos que nos permiten observar cómo traspasa la energía de un organismo a otro son las cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias son representaciones lineales de las relaciones tróficas en un ecosistema. Acá lo que nos permite es observar qué organismo le brinda energía al otro y de qué manera obviamente fluye la energía en un ecosistema. Las flechitas en un ecosistema, en una cadena alimentaria son muy importantes porque acá observamos, por ejemplo, las flechas rojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están indicando las flechas? Las flechas siempre nos van a indicar en una cadena alimentaria quién le brinda energía a quién. Por ejemplo, acá esta planta obtiene la energía directamente del sol. Recordemos que todos los vegetales, todas las plantas, producen su propio alimento gracias a la energía solar. Entonces ellas obtienen la energía directamente del sol. Esto conlleva que ellos sean un productor, son los productores y por lo general se ubican de primeritas en una cadena alimentaria. Esa planta que observamos acá le brinda energía a los herbívoros, que son los que se alimentan de ella. En este caso, este venado, que es un consumidor primario, obtiene energía al consumir la planta. Entonces, la planta le brinda energía al herbívoro, a este venado. Pero este venado le transfiere energía al león cuando éste se lo consume. Entonces, viene siendo el león un consumidor secundario o también llamado carnívoro. En otras cadenas alimentarias podemos encontrar también que el león puede ser un consumidor terciario cuando se alimenta de otro consumidor secundario, como es el caso si caza a una hiena y se come a una hiena, que la hiena también come venado, en ese caso sería el león un consumidor terciario. Este león le brinda energía al hongo. También el venado le pasa energía al hongo y la planta al hongo. ¿Por qué? Porque los hongos son descomponedores y ellos obtienen la energía de todos los otros organismos. Recordemos que él es como si fuese un reciclador. Obtienen la energía, reciclan la energía que dejan los cuerpos en descomposición del león, del venado y de las plantas. En ese eslabón o en ese grupo de descomponedores no solo encontramos a los hongos, recordemos también que ahí se ubican las bacterias. Entonces, vamos ahora a hablar de las cadenas alimentarias. Perdón, de las redes alimentarias. Ya hablamos de las cadenas alimentarias, ahora vamos a hablar precisamente de las redes alimentarias. Entonces, ¿qué son las redes alimentarias? Muchas de las veces nos confundimos porque son muy similares, pero ¿cuál es la gran diferencia?
La gran diferencia es que una red alimentaria es la representación de varias cadenas alimentarias que suceden en un ecosistema. Entonces, ¿qué ocurre acá precisamente? Acá, por ejemplo, nos muestran las diferentes formas como se alimenta el conejo. Acá observamos que el conejo se alimenta de plantas, pero esta planta no le sirve solo de alimento al conejo, sino también al ratón. Aquí observamos una flechita del ratón al conejo, hay un error ahí, omítanlo, porque los conejos no se alimentan de ratones, es un error que hay ahí. Entonces, también nos muestra, por ejemplo, esta serpiente, si queremos representar, esta serpiente no solo se alimenta de ratones, sino que también puede comerse a un conejo. Lo mismo sucede con el águila come serpientes, puede comer ratones. Entonces, acá nos muestran cómo un animal puede alimentarse de varios organismos que están dentro de su mismo ecosistema. Entonces, aquí también estamos observando, por ejemplo, este león, cómo obtiene energía al alimentarse de diferentes animales. Por ejemplo, el gato de montaña le brinda energía, el chacal le brinda energía, la cabra también le brinda energía. Entonces, ¿cómo ese león obtiene energía desde tres organismos o tres animales diferentes? Desde tres animales diferentes. Entonces, aquí nos dicen que evidenciamos 5 cadenas alimentarias diferentes. Entonces vamos a identificar el árbol, pasa la cabra al zorro, y el zorro se lo consume, le pasa o le transfiere energía al león. Una cadena alimentaria. Otra, el árbol al conejo, el conejo le transfiere energía al gato de montaña, y el gato de montaña le transfiere energía al león. Hasta ahí van 2, ¿verdad? Acá vamos a ampliar la imagen para que se vea mejor. Vamos a ver otra cadena alimentaria, sería el ratón. El ratón se lo consume el gato de montaña, y el gato de montaña le transfiere energía al león. Aquí van 3 cadenas alimentarias, faltan 2, vamos a identificar 5. Otra, las plantas le transfieren energía al león, al ratón, y el ratón al búho. Sería 4 cadenas alimentarias. Esa cadena alimentaria está pequeña. Y la quinta sería que el árbol le transfiere energía al ratón, el ratón a la serpiente y la serpiente al águila. Entonces ahí vemos 5 cadenas alimentarias para que nos quede claro que una red alimentaria es el conjunto de varias cadenas alimenticias o alimentarias también. Lo podemos encontrar también como redes tróficas y es lo mismo. Muy bien, eso con relación a las redes alimentarias. Es importante tener presente acá también que cuando desaparece alguno de estos animales, le va a ocasionar o le va a perjudicar a otro organismo. Por ejemplo, ¿qué sucedería si desaparece de esta cadena alimentaria el gato de montaña? ¿Quién se va a ver perjudicado? Se va a ver perjudicado el chacal y la cabra, porque el león ya no tiene gatos para alimentarse, entonces se va a alimentar solo de chacales y cabras. Por tal motivo se van a perjudicar estos dos. Además que como el señor conejo ya tiene
un menor depredador, ya no hay gatos que lo consuman, entonces va a haber sobrepoblación de conejos. Y recordemos que los conejos son estrategas R, o sea, se reproducen con facilidad, rápidamente tienen muchos hijitos. Entonces, al desaparecer el gato de montaña, va a aumentar la población de conejos y va a disminuir los chacales y las cabras. Eso es importante tener en cuenta en una red alimentaria como en una cadena alimentaria también. Lo que sucede si desaparece alguno de esos organismos. Ahora bien, observemos en esta red alimentaria, planteemos qué pasaría si esta águila desapareciera de esa red alimentaria, no existiera más. ¿Qué sucedería? En esta red alimentaria no tendrían depredadores las serpientes, o sea, no hay quien se alimente de serpientes. Por tal motivo, va a aumentar indiscriminadamente la cantidad de serpientes, va a haber sobrepoblación de serpientes. Y al haber sobrepoblación de serpientes, van a necesitar más alimento. ¿Y a quién van a desaparecer? Van a desaparecer al señor ratón, porque al haber más sobrepoblación de serpientes van a comer más ratón, van a haber menos ratones y por ende va a afectar también al búho porque va a haber mayor competencia por alimento, porque el búho también se alimenta de ratón y al aumentar las serpientes van a comer más ratones. Ahora bien, ¿qué sucedería si desaparece el conejo? ¿Quiénes se ven afectados? Se va a ver afectado el gato de montaña porque va a tener que alimentarse solo de ratón. Se va a ver afectado el chacal porque no va a tener conejos para comer, pero sí va a haber cabras. Entonces, en este caso, los mayormente afectados van a ser las cabras y los ratones, porque si no hay conejo, entonces los gatos de montaña van a comer más ratones, los chacales más cabras y van a disminuir estas poblaciones, tanto de cabras como de conejos. Entonces, por ello es importante mantener un equilibrio y que exista cierta cantidad de individuos en cada uno de los niveles tróficos, que eso lo vamos a ver a continuación con respecto a las pirámides tróficas. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué sucedería si desaparece este león? ¿Qué sucedería? Si desaparece ese león, hay una sobrepoblación de gatos de montaña, de chacal y de cabras, porque no van a tener depredador. Más que todo estos dos, el gato y el chacal. Entonces, inmediatamente al haber sobrepoblación de estos dos, van a disminuir las otras poblaciones, porque van a comer más animales de los que están en un nivel trófico menor. Y por último, ¿qué sucedería si desaparecen las plantas de esta pirámide, perdón, de esta red trófica? ¿Qué pasa? Inmediatamente va a desaparecer toda la red alimentaria o toda la red trófica. ¿Por qué? Porque las plantas son la base de toda cadena alimentaria y de toda red alimentaria. Entonces, observemos que todo parte de la planta, todos parten de las plantas, porque las plantas son los productores, ellos son los que toman la energía de la luz solar para luego transferírsela a los herbívoros. Si desaparecen las plantas, inmediatamente ocurre un colapso en ese ecosistema y desaparecen, mueren todos los seres vivos. Quedarían vivos hasta cierto punto las bacterias y los hongos, que son los que se alimentan de los restos de esos organismos, pero después que se acaban todos esos restos, desaparecen, mueren. Por ello es que son importantes las plantas en todo ecosistema, porque ellas son las productoras de la energía. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las
pirámides ecológicas. ¿Qué son las pirámides ecológicas? Entonces, las pirámides ecológicas no son más nada que las representaciones que nos muestra dónde se ubican a los organismos en diferentes niveles de una estructura vertical. Por lo general, si tienen o mantienen una forma de pirámide, se dice que un ecosistema está en equilibrio. O sea que si nos muestra una pirámide invertida, o sea, al revés, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que ese ecosistema está en desequilibrio. Por eso se llama pirámides ecológicas, porque la sola forma nos indica si está o no está en equilibrio. Entonces vamos a ir a la primera. Hay tres tipos de pirámides: la pirámide de número, la pirámide de biomasa y las pirámides de energía. Vamos a ir a las pirámides de número. Acá observamos. Entonces, ¿qué nos muestra una pirámide de número? Las pirámides de número lo que hacen es representarnos la cantidad de organismos que hay en un determinado nivel trófico. Entonces observamos acá, nos indica que entre el primer nivel, el que está más abajito, debe haber mayor cantidad que el que está de último. Entonces encontramos la cantidad de productores, que es el color azul, cantidad de consumidores primarios, o sea, herbívoros, cantidad de consumidores secundarios, carnívoros, y cantidad de consumidores terciarios. Ahí podemos encontrar tanto carnívoros o omnívoros, que se alimentan tanto de consumidores primarios como secundarios. Entonces observemos que se debe mantener una forma de pirámide. Cuando mantiene esa forma de pirámide, decimos que está en equilibrio. Entonces, por ejemplo, en este tipo de, vamos a plantear aquí, existen los manzanos, cantidad de, acá siempre por lo general se toma en cuenta una especie específica. Por ejemplo, aquí en cantidad de productores encontramos el manzano, en cantidad de consumidores secundarios vamos a encontrar las mariquitas. Entonces aquí nos van a dar por número, la cantidad por número. Digamos que aquí hay 20 manzanos y cantidad de consumidores primarios, que son mariquitas específicamente, van a haber 40. ¿Por qué van a haber más? Porque obviamente las mariquitas son muy pequeñitas, entonces 20 manzanos le va a soportar esa cantidad. Y luego vienen las mantis religiosas, que se alimentan de las mariquitas. Digamos que hay aproximadamente 35. Y por último, las aves, van a haber 10, que son las que se alimentan de esas, menos unas 5, por ejemplo. Entonces, acá nos muestran el número de individuos que van a haber en cada uno de los niveles tróficos en una cadena alimentaria. Eso se le llama pirámide de número. Ahora vamos a hablar de la pirámide de biomasa. Entonces acá en la pirámide de biomasa, que es la que observamos acá, nos representa la materia total de los organismos que se encuentran en ese nivel trófico. Por ejemplo, anteriormente en la pirámide de número yo les decía es la cantidad de individuos que hay en cada cadena trófica, ¿verdad? Acá nos muestran es la cantidad de biomasas, toda la materia en general que hay. Entonces, la biomasa de los productores vendrían siendo todas las especies de plantas que hay en ese ecosistema, todas las plantas. ¿Qué tanta materia hay? Entonces, todas las plantas que hay.
Esa es la biomasa de los productores. Biomasa de los consumidores primarios. Entonces, ¿cuánta materia hay en total de todos los consumidores primarios que hay en esa cadena alimentaria? Después viene la biomasa de los consumidores secundarios, es el total de todos los consumidores secundarios. Igualmente, la biomasa de los consumidores terciarios es toda la materia en general que hay en ese nivel. Aquí es en general todo. El de número es teniendo en cuenta la cantidad de organismos específicos que hay. ¿Cuántos organismos específicos? La biomasa es el total de ese nivel trófico. Y por último tenemos las pirámides de energía. Entonces, en este tipo de pirámides, lo que encontramos es representar el flujo de la energía o el paso de la energía de un nivel trófico a otro. Entonces aquí encontramos en el primer eslabón la energía de los productores. Esta sí, obviamente siempre va a estar perfecta. Esta es una pirámide perfecta. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de energía siempre la van a tener los productores y eso es importante que lo tengan presente. Entonces, cuando les pregunte cuáles organismos o qué nivel trófico tiene la mayor cantidad de energía, siempre van a ser los productores. Luego van a seguir los primarios, luego los secundarios y por último los terciarios. ¿Por qué? Porque a medida que la energía va traspasando de un nivel trófico a otro, va disminuyendo. Por ello, si yo coloco a comparar la energía en los consumidores terciarios con los primarios, ¿quién tiene mayor energía? Los primarios. Se dice que a medida que va pasando de un eslabón a otro se va perdiendo el 10% de energía. Por ello es que los consumidores terciarios y los secundarios van a tener menor cantidad de energía que los anteriores. En algunos, aquí no tenemos los descomponedores. Bueno, ¿y qué sucede con los descomponedores? Lo que pasa es que los descomponedores obtienen energía de estos 4 niveles tróficos. Por ello, siempre se encuentran o no los dejan por fuera de esta pirámide, porque aquí nos muestra quién le transfiere energía a quién. Entonces, los descomponedores los ubicaríamos en esta parte, reciclando la energía. Recordemos que son como unos recicladores. La energía de todos estos niveles tróficos. Entonces, eso es importante tener presente. Además que si encontramos en alguna pirámide o una pirámide invertida, ya sea de número, de biomasa o de energía, inmediatamente nos damos cuenta o eso nos indica de que ese ecosistema está en desequilibrio, está totalmente en desequilibrio. Eso es importante, muy importante tenerlo presente, ya que pues cada uno de esos niveles nos indican cómo está ese ecosistema. Entonces vamos a dejar hasta acá la temática del equilibrio de los ecosistemas como tal. Entonces, que tengan un feliz y bendecido día, mis hijitos.